Hola amigos de YouTube, hoy les digo 7 personas famosas que no subieron al Titanic. El RMS Titanic era un barco de vapor británico de lujo, era el barco de pasajeros más grande del mundo cuando entró en servicio, midiendo 269 metros de longitud, y el objeto móvil más grande hecho por el hombre en la Tierra, que se hundió en las primeras horas del 15 de abril de 1912 después de golpear un iceberg, lo que provocó la muerte de más de 1500 pasajeros y tripulantes. Número 1. Theodore Dreiser. El novelista, que entonces tenía 40 años, consideró regresar de sus primeras vacaciones europeas a bordo del Titanic. Un editor inglés lo convenció de que no participara en el plan y convenció al escritor de que tomar otro barco sería menos costoso. Dreiser estaba en el mar a bordo del crucero Crownland cuando escuchó la noticia. Recordó su reacción al año siguiente en sus memorias, un viajero a los 40. Pensar en un barco tan inmenso como el Titanic, nuevo y brillante, que se hunde en infinitas profundidades de agua. Y los 2000 pasajeros salieron como ratas de sus literas solo para flotar indefensos en kilómetros de agua, rezando y llorando. 2. Guglielmo Marconi. El inventor italiano, pionero de la telegrafía inalámbrica y ganador del Premio Nobel de Física de 1909, se le ofreció un pasaje gratuito en Titanic, pero había tomado la Lusitania 3 días antes. Como su hija Degna explicó más tarde, él tenía que hacer trámites y prefería el taquígrafo público a bordo de ese barco. Aunque Marconi fue interrogado más tarde por un comité del Senado sobre las acusaciones de que los operadores inalámbricos de su compañía habían ocultado las noticias del público para vender información al New York Times, salió del desastre como uno de sus héroes. Su invento fue acreditado con haber salvado más de 700 vidas. 3 años después, Marconi escaparía por poco de otro famoso desastre marítimo. Estaba a bordo del Lusitania en abril de 1915 en el viaje inmediatamente antes de que un submarino alemán lo hundiera en mayo. 3 Milton Snabel y Jersey. El hombre detrás de la barra de chocolate con leche de Jersey, y la ciudad de Pensilvania que lleva su nombre, había pasado el invierno en Francia y planeaba navegar a casa en el Titanic. El archivo comunitario de Jersey tiene en su colección un cheque de $300 que Jersey escribió a la White Star Line en diciembre de 1911, que se cree que es un depósito del 10% hacia su camarote, según la archivista Tamiele Hamilton. Afortunadamente para Jersey, los negocios en casa aparentemente intervinieron, y él y su esposa tomaron un barco que navegaba antes, el barco de línea alemán America. El America se ganaría su propia nota al pie en el desastre, como una de varias naves para enviar las advertencias de hielo del Titanic a su paso. 4J. Pierpont Morgan. El legendario financiero de 74 años, apodado el Napoleón de Wall Street, había ayudado a crear General Electric US Steel y se le atribuyó haber salvado el sistema bancario de los Estados Unidos casi sin ayuda durante el pánico de 1907. Entre sus variados intereses comerciales estaba el International Mercantile Marine, la combinación de envíos que controlaba la White Star Line de Gran Bretaña, propietaria del Titanic. Morgan asistió al lanzamiento del barco en 1911 y tenía una suite personal a bordo con su propia terraza privada y un baño equipado con portacigarros especialmente diseñados. Según los informes, fue reservado en el viaje inaugural, pero en su lugar permaneció en el complejo francés de Aix para disfrutar de sus masajes matinales y baños de azufre. Las pérdidas monetarias no son nada en la vida, dijo a un periodista visitante del New York Times días después del accidente. 5 Henry Clay Frick. El barón de acero de Pittsburgh era socio comercial de su compañero J.P. Morgan. Él canceló su paso por el Titanic cuando su esposa se torció el tobillo y tuvo que ser hospitalizada en Italia. Él dijo: es la pérdida de vidas lo que cuenta. Es esa muerte espantosa. 6. Alfred Wynne Vanderbilt. El deportista multimillonario de entonces 34 años, heredero del imperio naviero y ferroviario Vanderbilt, regresaba de un viaje a Europa y canceló su paso por el Titanic tan tarde que algunas primeras cuentas de periódicos lo enumeraron como a bordo. Vanderbilt vivió para convertirse en una de las víctimas más famosas del hundimiento de Lusitania 3 años después. 7 John R. Mott. Mott fue un influyente evangelista y antiguo funcionario de Inca, que compartió el Premio Nobel de la Paz en 1946. Un funcionario de White Star Line supuestamente le ofreció a él y a un colega el pasaje gratuito en el Titanic, pero se negó y en su lugar tomó el trazador de líneas más humilde Laponia. Según una biografía de C. Howard Dawkins, cuando llegaron a Nueva York y escucharon sobre el desastre, se dice que los dos hombres se miraron y uno expresó su pensamiento común.
El buen señor debe tener más trabajo para nosotros que hacer. Hasta aquí el video. Si les gustó, les agradecería un like, compártanlo y suscríbanse.